Bueno, les damos un cordial saludo, una bienvenida para todos nuestros oyentes, para cada uno de los seguidores de nuestras redes sociales. Un saludo especial para todas aquellas personas que nos escuchan a través de este medio Busco en Ti Radio Online, porque recuerda que donde estás no es el final. Continuando con nuestra programación, contamos con la presencia de Citlali Morgan en su segmento siempre presente, así que Citlali, bienvenida, ¿cómo estás? Jorge, es un placer saludarte. Buenos días para todos. Le doy las gracias a Dios por esta oportunidad. La verdad, les extrañé. Perdón por no estar la semana pasada. Son situaciones que nos llegan a nuestra vida. De hecho, ando un poco mormada. Me disculpo si me oyen con la voz un poco gangosa, pero estoy saliendo de una fuerte gripe. Me tumbó bastante. Y debido a una circunstancia que te voy a platicar precisamente, yo creo que el cuerpo va a reaccionar siempre a circunstancias que nos acontecen emocionalmente. Y hoy te quiero hablar de el dolor, ese dolor que yo creo que de alguna manera todos experimentamos. Y sin más, saludándote y esperando de verdad que este programa llegue a tu corazón y lo puedas compartir y podamos ayudar con la intención es esa, ¿no? Ayudar a aquellos que están viviendo circunstancias similares, semejantes a la que vamos a escuchar el día de hoy o quizá a la tuya, ¿no? Pero bueno, para iniciar voy a hacer una oración porque creo que es muy importante para mí invitar al Padre a este programa antes que a mí, antes que a ti. Así es que con tu permiso voy a empezar a orar. Padre, te doy tantas gracias por esta emisora, por cada programa, Señor, por la vida de Jorge y por la vida de todos los participantes de esta emisora, Señor, que lo hacemos de corazón, por compartir tu palabra, tu verdad, tu conocimiento y llevarlo a muchos hogares, a muchos corazones, para que te conozcan, te vean y que así como has podido con nosotros, tú demuestres ese poder a ellos, que también vas a poder con ellos, Señor. Pongo en tus manos este tiempo, invitándote a que sea tu voz y cada palabra que salga de esta boca, Señor, venga de ti. En el nombre de tu Hijo Jesús te lo pido, Señor. Amén. Bueno, yo le puse este tema el dolor y te voy a platicar por qué. Tuvimos una reunión familiar precisamente apenas el día domingo. Nos reunimos porque vamos a separarnos toda la familia de alguna manera. Unos van a un viaje, otros van a otro lugar, nosotros ya regresamos a Mexicali. Y así entonces quisimos vernos antes de separarnos momentáneamente, ¿no? Pero nos encanta estar unidos a mi familia y a tu servidora. Entonces, yo tengo 3 nietas y una de ellas, la mayor, tiene 10 años y le encanta la gimnasia. Ay, perdón, ando un poquito engripada. Entonces ella llegó con un pie lastimado y a mí se me parte el corazón de ver a mi niña lastimada y le digo: "¿Qué te pasó, mi amor?". Me dice: "Me quemé con una cuerda, tita", porque me dice tita. Entonces, le digo: "Ay, no, 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 hija, deberías de practicar otro ejercicio", ¿no? Porque a ella les encanta el deporte, mi hija les induce mucho a que tengan actividades físicas, que participen en algún deporte, una actividad siempre por las tardes, ¿no? Y yo no quiero, pues, que se dañen, no quiero que se lastimen, no quiero que sufran realmente, ¿no? Se me parte mi corazón de verla lastimada. Entonces, me dice mi hermana, ¿no? Me dice: "Ay, me recordaste la película de Nemo". Porque la película de Nemo habla de un pececito, no sé si ya la viste, pero habla es la historia de unos pececitos donde el papá se queda solamente con su hijo más pequeño, y el hijo más pequeño nace con una aleta chiquita, ¿no? Y el papá, que se llama Marlin, pues no quiere que le pase nada a su hijo porque pues perdió a su esposa y a todos sus demás bebés y lo único que le quedó fue ese pequeñín, ¿no? Entonces no quiere que el niño salga a ninguna parte porque no quiere que él se lastime, no quiere vivir ese dolor, ¿no? Entonces me dijo: "Ay, me recordaste al papá de Nemo". Y medité en eso, dije: "Sí, es cierto". O sea, cómo realmente nos podemos limitar a vivir, a salir, a aprender, a crecer por evitar ciertos dolores, ¿no? Pero realmente la vida es así, nos va a dar pruebas, nos va a dar oportunidades para que veamos esa resiliencia, ese poder que hay dentro de nosotros, ¿no? Pues dije: "No, pues sí, ella quiere ser gimnasta, pues tiene que vivir su proceso y ese proceso va a implicar algo de dolor, algo de esfuerzo que le va a traer dolor". Y pues sí, le lastimó esa cuerda al subirla, le quemó su piecito, ¿no?
Pero dice: Tita, se me va a pasar". Me encantó su respuesta: "Pero eso se me va a pasar, yo voy a seguir porque a mí me gusta". Y dije: "Guau, pues tiene razón la niña, entonces la tengo que apoyar, la tengo que motivar y yo tengo que aprender a entender que la niña está creciendo y que va a haber circunstancias que nos va a doler, pero no por eso va a dejar de crecer o de aprender", ¿no? Y antes de continuar con este tema, quiero leerte un versículo que yo ya tenía el tema, pero te prometo que estaba dormida cuando me llegó este versículo y ahorita antes de empezar lo puse, dije: "Lo tengo que compartir". Y este versículo está esta palabra está en Primera de Corintios 10 versículos del 12 al 13 y dice así: "Si ustedes piensan que están firmes, tengan cuidado de no caer. Las tentaciones que enfrentan en su vida no son distintas de las que otros atraviesen, y Dios es fiel. No permitirá que la tentación sea mayor de lo que puedan soportar. Cuando sean tentados, Él les mostrará la salida para que puedan resistir". Qué impresionante este versículo. Dios nos va a mostrar la salida y Dios es fiel y no permitirá que venga a nuestra vida situaciones, tentaciones o dolor, como quieras llamarle, que tú y yo podamos no soportar. O sea, Dios sabe hasta qué límite tenemos. Él sabe porque Él nos conoce, Él nos formó en el vientre de nuestra madre, ¿no? Entonces es importante aceptar que en la vida vamos a ver, a tener situaciones tanto muy buenas, muy felices, como situaciones quizá no tan felices como las circunstancias del duelo, del dolor, o otras circunstancias, ¿no? Nadie de nosotros queremos sentir el dolor como yo te venía explicando. Yo no quiero que mis niñas ni mis hijos sufran, yo no quiero. Y yo me pongo a analizar, a entender un poco a Dios como madre que soy, y Él es nuestro Padre. Yo también pienso que Dios no quiere que vivamos circunstancias de dolor. El detalle que sabe que es la forma que vamos a aprender a crecer. Y por muy difícil que tú puedas entender o reconocer, realmente el dolor va a ser siempre para nuestro crecimiento, para entender que hay una resiliencia y un poder muy grande dentro de nosotros que nos ayudará a adquirir madurez, fuerza y muchas otras cosas más que ahorita te voy a platicar, ¿no? Y ahorita yo voy a hablarte qué es ese dolor, a qué dolor me refiero, porque obviamente hay un dolor físico, ¿no? Y me voy adelantar un poquito a lo que es el dolor físico, del cual yo no voy a hablar, pero realmente el dolor físico, según la medicina, es una señal del sistema nervioso de que algo no anda bien, ¿no? Es una sensación desagradable dentro de nuestro cuerpo que nos ayuda a identificar ese dolor, pero ese dolor no es para afectarnos, sino realmente ese dolor nos ayuda a que podamos diagnosticar un problema que está dentro de nuestro cuerpo, dentro de nuestro ser, para que podamos, identificarlo y poder tratarlo, ¿no? O sea, ese dolor no es para lastimarnos, sino es realmente para darnos cuenta que hay un problema del cual tenemos que acudir al médico para que nos dé un tratamiento correcto y salir de esa enfermedad o de esa circunstancia que nos está generando ese dolor físico. Okey, pero yo me quiero basar no en el dolor físico, yo me quiero basar en el dolor realmente ese que llega a nuestro corazón, ese que llega a nuestras emociones, incluso que nos lastima hasta el alma, a ese dolor interno que realmente no podemos describir. Y anoche me estaba acordando de un dolor tremendo que llegó a mi vida hace muchos años. Yo me acuerdo cuando estaba viviendo esa situación de dolor emocional. Yo recuerdo que me quedé sin hambre, oía, pero no escuchaba, miraba y no veía, caminaba sin sentido y fue un proceso muy, pero muy doloroso. Y yo no sé si tú has vivido una experiencia así, realmente no se la deseo a nadie, pero yo creo que en nuestras vidas nos van a llegar esas circunstancias de dolor tarde que temprano y no porque te lo desee, sino para que experimentes un proceso de sanidad interior, un proceso de ver tu fortaleza, de saber que ese rumbo o esa circunstancia también pasará. ¿Sabes? Yo recuerdo que cuando fuimos a un crucero me encantó, un crucero, un viaje en un barco muy grande que disfrutamos tanto. Y un día antes de bajar del barco, yo sentí así como que una tristeza, en vez de disfrutar cada momento, sentí un dolor de que no me quería bajar del barco porque estaba pasándola tan bien, disfrutando de unas vacaciones increíbles y sentí pena porque se iba a terminar.
Entonces, así como la alegría y los momentos más alegres y positivos que puedan llegar a nuestra vida, así como se acaban, también el dolor se acaba. Entonces, tenemos que darnos la oportunidad de entender que así como mi niña, mi nieta me dijo: "Tita, pero esto también pasará, o sea, se me pasará". A ti también se te va a pasar ese dolor. Por muy doloroso, por muy grande que lo sientas, por muy tremendo que esté la circunstancia, también pasará. Ese dolor pasará. Y yo quiero comentarte algo que precisamente me llevó a sentir ese dolor tan grande recientemente, ¿no? Y no solamente el de mi nieta, sino algo muy tremendo que nos sacudió. Yo lo comenté la semana antepasada, el programa de ese programa que se trató de cambio de planes, porque realmente nos sacudió bastante. Llegó un momento en que ya no veíamos lo duro, sino lo tupido, ¿no? Yo te comenté el tema pasado que en cambio de planes, cómo la vida nos puede cambiar de un momento a otro, ¿no? Que por más organizados que seamos, hay cosas que nos van a sacudir que no están en nuestras manos. Pues llegó una circunstancia tremendamente a nosotros nos tuvimos que quedar 3 semanas en Tijuana por circunstancias de salud de los padres de mi esposo. Estábamos tranquilamente aquí y nos tuvimos que regresar porque le hablaron a mi esposo que su mamá había sufrido un infarto. Y no solamente eso, teníamos apenas mes y medio que acabamos de recibir la noticia que a mi suegro le descubrieron un cáncer con metástasis en el hígado. Entonces íbamos, yo acabo de recoger la semana antepasada a mi esposo saliendo del hospital de ver a mi suegra. Ella estaba internada en el hospital con un marcapasos temporal para esperando la cirugía para el marcapasos permanente. Cuando íbamos saliendo teníamos que ir a recoger a mi sobrina, a la niña que estoy cuidando, bueno, estaba cuidando, porque apenas ayer la entregamos en las manos de mi suegra, Dios gracias, para irnos a casa y era noche. Cuando él recibe otra llamada donde le dicen que su papá ya no está, que está batallando para respirar y ahí vamos corriendo a la casa de mi suegro. Y pues sí, vimos a mi suegro pues con un problema respiratorio y demás y hablamos a la ambulancia, llegó la ambulancia, le toman sus signos vitales y todo estaba en orden según el paramédico, ¿no? El detalle está que tomamos la decisión de llevarlo al hospital entre todos porque pues mi suegro se veía tranquilo de su rostro, pero sí se veía pues, muy agitado, ¿no? Y no entendíamos de dónde le venía esa agitación cuando sus pulmones se oían bien, sus niveles de corazón estaban bien, el azúcar estaba bien, a pesar del cáncer que trae, ¿no? Entonces, decidimos llevarlo al hospital y, oh sorpresa, nos dijeron que nuestro suegro no pasaba de esa noche, y así fue. Mi suegro fallece en la mañana, a las 9:20 de la mañana, y lo increíble fue que estábamos en el hospital y mi marido tenía a sus 2 padres en el mismo hospital. Uno, mi suegra en piso, en una cama, y mi suegro en urgencias. Y yo sentí el dolor de mi esposo. Yo me quebré, pero aparentemente no estaba quebrada. Perdón si me quiebro aquí. De verlo, ¿no? Angustiado por sus padres, sentir ese dolor tan impotente de ¿qué hago? O sea, mis 2 padres aquí. Mi sobrina, no estoy en mi trabajo, tengo obligaciones, tengo cosas, pero hay dolor dentro de mi corazón y yo lo veía, yo sufría de ver a mi esposo en esa situación. Y todavía nos dicen que mi suegro fallece, ¿no? Entonces empezamos a arreglar los trámites del funeral y mi suegra todavía no sabía que mi suegra había muerto y estamos en proceso de cirugía. Y bueno, estamos viviendo y experimentando el dolor de un funeral cuando estaban operando a mi suegra. Y bueno, fue una circunstancia que dices, ¿por dónde? ¿Hacia dónde? ¿No? Y es tremendo. Y yo vi la fortaleza de mi esposo y ahí platicamos y dijimos, también esto pasará, también este dolor pasará, ¿no? Y fortaleciéndonos, apoyándonos mutuamente, acompañándolo en todo tiempo y momento, porque yo creo que cuando hay dolor, lo menos que debes de hacer es apartarte de tu gente que te ama. Siempre va a haber alguien que te acompañe. Debe de haber alguien, un amigo, un padre, una madre, un hermano, alguien que esté realmente para decirte, no estás solo. ¿Por qué? Porque Dios está en cada uno de nosotros y un acompañante es lo que nos va a ayudar a soportar ese dolor.
Cuando yo estaba viviendo mi pena más grande, me acuerdo que estaba mi mamá. Y a pesar de que yo sentía el dolor tan grande, sabía que estaba mi mamá, mi papá, mis hermanos, mis amigas. No me dejaban sola, ¿no? Entonces, pero lo más importante de cuando experimentamos ese dolor tan grande es sentirnos acompañados, no darnos la oportunidad de sentirnos solos, porque yo creo que la soledad fortalece el dolor. Y yo creo que el acompañamiento nos da ese respiro, esa tranquilidad al estar experimentando un dolor, ¿no? Entonces, yo no sé, yo te comparto esto que vivimos, a Dios gracias, cerramos ciclos, y así fue la palabra de mi esposo, cerramos ciclos con lo de mi suegro. Digo, porque en el funeral, la hija más pequeña de mi suegro tiene apenas 12 años, y a ella experimentando la circunstancia de la enfermedad de mi suegro, la vimos llorar y la vimos quebrantada por perder a su papá a sus 12 años. Sin embargo, ella dice: Mi papá ya no está sufriendo". O sea, me encantó la madurez de esta niña que en vez de afanarse y enfocarse en ese dolor que está experimentando su persona como niña o adolescente vulnerable, me quedé sin papá. No, ella experimentó la madurez de decir: "Mi papá ya no está sufriendo". Y eso me trajo, dije: "Guau", o sea, una niña de 12 años me está dando una clase muy importante, ¿no? Aceptar que es un proceso para bien, por muy doloroso que sea para nuestro yo, para nuestro egoísmo, ¿no? Ella soltó su egoísmo, obviamente su dolor, por aceptar que su papá ya no está sufriendo. Mi suegro vivió un proceso tan solo de mes y medio de dolor. ¿No? Afortunadamente, y digo afortunadamente, está descansando, ¿por qué? Porque tenemos fe y creemos que Él está en un mejor lugar. Sabemos, bueno, los que tenemos fe, que hay una vida eterna. Mi suegro ya pasó esa vida eterna, ¿no? Y mi suegra salió del hospital, a Dios gracias, y empieza a acomodarse otra vez todo. Ya volvimos a Mexicali, entregamos a mi sobrina, tuve la oportunidad de platicar con ella, de tener la oportunidad de ver su madurez, de ver que también es una niña frágil, que necesita amor, que necesita apapacho, pero que también necesita disciplina y dirección. Entonces, todos los procesos que llegan a nuestra vida son oportunidades no para derrumbarnos, como decía el versículo con el cual inicié, ¿no? Sino para ver de qué estamos hechos. Y estamos hechos de un ADN muy poderoso, de un Dios que todo lo puede, que todo lo ve, que todo lo sabe. Y yo creo que tú y yo estamos en esas circunstancias, ¿no? De poder entender que ese dolor, esa experiencia de circunstancias que sí nos pueden sacudir el mundo, nuestro lugar, ¿no? Pero realmente es para poder interpretar un poder, para poder conocer esa realidad de nuestra persona, que no es nada más para afectarnos, sino realmente para ver el poder que hay de confrontar esas dificultades. ¿Por qué? Porque cuando llegan esos dolores podemos afectar no solamente nuestra vida personal, sino la de nuestro entorno, ¿no? Yo recuerdo cuando estaba viendo ese dolor tan grande, yo estaba yendo a la universidad y si hay algo que a mí me gustan son las matemáticas, los números, ¿no? Y recuerdo que estaba en la clase de matemáticas y no podía, o sea, no podía concentrarme, veía al maestro, pero no lo veía. Sabía que estaba hablando y no escuchaba nada. ¿Por qué? Porque estaba tan concentrada en mi dolor que no me daba la oportunidad de ver mi oportunidad de aprender, de ver mi capacidad de resiliencia, ¿no? Entonces, yo creo que, para eso viene el dolor, no viene por qué viene el dolor, sino pregúntate para qué. Yo creo que todas estas preguntas realmente son una oportunidad realmente de esos son interrogantes de elevar esa conciencia, despertarla para entender que hay una razón en todo ese dolor, que trae un significado positivo, no negativo. Y si tú te das esa oportunidad, créeme que vas a salir adelante. Yo creo que nadie muere de dolor. Yo creo que podemos morir porque no nos damos la oportunidad de sanar, de superarlo, sino de enclaustrarnos más en el dolor. Conozco personas que cuando sienten dolor se sumergen en una depresión,
buscan puertas falsas como las drogas, amistades negativas, o sea, realmente están buscando alimentar el dolor de una manera diferente a la oportunidad que podemos nutrir nuestra alma y sanar ese dolor con una manera de pensar positiva. Para eso es que llega el dolor, para entender que el dolor traerá algo que nos va a fortalecer. Y la Biblia nos habla, bueno, no hay personaje bíblico realmente que no haya vivido una experiencia o situación de dolor o de tragedia. Y todas esas experiencias de dolor o de tragedia son para superarlas, no para hundirlas. Y te voy a hablar brevemente, porque el tiempo vuela realmente, la historia de José y de Job. La historia de José, que narrada o contada en un cuento, está en la historia, es en una caricatura que se llama El Príncipe de los Sueños. Esa caricatura me encanta. Esa es la historia de José, un hijo de Jacob, es el hijo número 11 y sus hermanos mayores se encargaban de muchas cosas y eran de diferentes mujeres, bueno, como era antes, ¿no? Entonces José tenía el privilegio de ser guiado, dirigido, instruido y amado por su padre y su madre, ¿no? Donde se veía una diferencia de amor y de atención, porque Jacob, perdón, que era su padre, lo sabía que era un regalo de Dios porque esa mujer no podía tener hijos y de repente se embaraza y ven como que un regalo de Dios y tu vida es un regalo de Dios. Tu vida es una oportunidad de aprender y de conocer quién eres realmente y para qué estás aquí y hacia dónde vas. Pero si no entendemos eso, si no nos damos la oportunidad, vamos a estar nada más pensando en el dolor, en las circunstancias que nos acontecen, ¿no? Entonces, este personaje de José experimentó no solamente el dolor de que sus hermanos lo rechazaron, lo humillaron, lo pisotearon y que quisieron matarlo. Lo vendieron, afortunadamente no lo mataron, lo vendieron como esclavo y vivió un proceso de dolor de vivir de estar viviendo como un hijo privilegiado a vivir como una persona, como un esclavo, sin libertad, sin expresión, sin decisión y sin padres y sin hermanos, ¿no? Entonces llega terminando en un calabozo donde ni siquiera es culpable de lo que se le acusa, ¿no? Entonces, ¿por qué tuvo que experimentar este dolor? Porque Dios tenía que trabajar en él con el egocentrismo, tenía que tratar con él para llevarlo al poder de resiliencia y humildad que debe de haber en su corazón para poder ponerlo al mando de toda una nación. Entonces, es impresionante todas las historias que nos trata la Biblia realmente son oportunidades de conocimiento, de experiencia, para que tú y yo aprendamos sin tener que vivir experiencias similares, sino al contrario, no vivirlas, pero aprendiendo siempre. Y si te llega una situación de dolor, pues bueno, o sea, ¿para qué te llegó esa situación? Como la historia de Job. Job reconoció que todo lo que le vino es por ese temor que traía en su cabeza, como yo experimentando con lo que inicié diciéndote a mis nietas, yo no quiero que les pase nada. Y ese miedo te sobrellega, ¿no? ¿Por qué? Porque el miedo no es para que te lo quedes, es para que experimentes realmente el poder de que lo puedes sacar de tu cabeza, de que lo puedes enfrentar, de que puedes más que eso, tú y tu vida, y que va a llegar cosas buenas, no solamente malas a nuestra vida, ¿no? Entonces, antes de terminar, quiero leerte este versículo. Está en Job, capítulo 1, del 20 al 21. Dice, al llegar a este punto, Job se levantó, se rasgó sus vestiduras, se rasuró la cabeza y luego se dejó caer al suelo en actitud de adoración. Entonces dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo he de partir. El Señor ha dado, el Señor ha quitado. Bendito sea el nombre de Jehová del Señor. Qué importante realmente es entender que cuando nosotros nacemos, nacemos sin nada. Nacemos con una oportunidad de experimentar incluso el dolor, porque cuando hay un nacimiento, estamos dentro del vientre y a lo mejor sí sentimos las emociones de nuestra madre, pero aún así nos sentimos abrigados, protegidos, tranquilos, en una zona de confort. Pero al momento de salir del vientre experimentamos ese golpe, ese cambio, a esa realidad a la que nos vamos a enfrentar, donde vamos a sentir frío, donde vamos a sentir calor, donde vamos a sentir golpes, donde vamos a sentir dolor, porque es necesario para crecer. Y yo creo que así como Job perdió todo,
Él clamó, se hincó y clamó a Dios. Y así nosotros hicimos en esta situación. Nos hincamos ante Dios y entregamos todo nuestro dolor al vivir nuestro proceso de duelo, de circunstancias, de sacudidas, de cambios. Y realmente eso nos fortaleció como pareja, como personas que creemos. Realmente el dolor vino, pero vino a potenciar de lo que estamos hechos. Vino a demostrarnos que hay una fuerza tremenda, que hay esa fe que nos une, que hay esperanza para salir adelante. Nos trajo nuevas fuerzas, nos trajo una nueva visión, pero sobre todo más amor, porque nos unió a toda la familia, nos dio la oportunidad de perdonarnos, nos dio la oportunidad de juntarnos, nos dio la oportunidad de experimentar algo positivo a pesar de las circunstancias tan dolorosas como es un entierro, un funeral, ¿no? Porque yo inicié hablándote de todas esas situaciones que nos acontecieron, pero realmente, nos trajo una revelación de unidad. Digo, a final de cuentas, cuando estábamos terminando el entierro y todo eso, y que yo vi a mi esposo un poquito mal y todo eso, a mí me vino una gripa tremenda por el cual no pude hacer el programa, perdí mi voz, caí con calentura y demás. Estuve tirada en cama 3 días. Y realmente esos 3 días estuve meditando y sabía que Dios me quería en descanso para darme fuerzas, no para hundirme, sino porque necesitaba un reposo y de alguna manera mi cuerpo me lo exigió a través de una enfermedad, ¿no? Entonces, qué importante es saber para qué nos llega el dolor. Yo creo que no es para tumbarte, sino para fortalecerte. Recuerdo que precisamente hace 15 días, nos juntamos en oración con la comunidad de mi iglesia y fue un momento tan agradable, tan bonito, porque todos estamos experimentando una situación, unas pérdidas, unos accidentes, enfermedades, circunstancias y realmente fue un proceso tan bonito y recuerdo que una de ellas se levantó y dijo, ¿puedo compartir algo? Claro que sí, le dije adelante. Y ella dijo, quiero decir que el día que yo entregué a mi hijo, porque ella perdió a un hijo, ella dice: "Yo sentía tanto dolor, pero cuando entendí dónde estaba mi hijo, ese dolor se esfumó de mi corazón. Cuando entendí que mi hijo estaba en un mejor lugar, yo pude sanar ese dolor". Y yo me quedé sorprendida porque realmente es eso. Si tú estás viviendo un dolor por la pérdida de un ser querido, créeme que puedes creer, y tener la esperanza que ese ser querido está en un mejor lugar. Ya no está viviendo circunstancias de dolor de ningún tipo. Sana tu corazón, restaura ese dolor, esa experiencia de duelo, entregándola en manos de Dios. Acepta que hay una vida eterna. Si tú puedes creer eso, realmente van a cambiar las cosas. Y para terminar, antes de orar por ti y por mí, te voy a leer este versículo que viene en Apocalipsis 21, versículo 4. Dice: "Enjuagará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron". Yo creo que todo va a pasar en esta vida, todo. Si bien la felicidad tiene un fin y un proceso, el dolor también. Entonces tenemos que entregar ese dolor en manos de Dios. Yo quiero orar por ti, Padre. Padre, yo pongo en tus manos a esta persona que está escuchando este mensaje de ti. Esta circunstancia, Señor, que quizá está viviendo de dolor como la he experimentado yo y quizá todos en algún momento de nuestras vidas. Yo te pido y entrego en tus manos a cada persona que está viviendo una circunstancia de dolor, de enfermedad, de duelo, de circunstancias ajenas o provocadas por otras personas. Señor, abrázanos, tranquilízanos, llénanos de fe y de esperanza. Ayúdanos a descubrir esas fuerzas que tenemos, ese poder tuyo que está dentro de nosotros para abrir nuestros ojos y fortalecernos y poder aprender y caminar seguros de que somos tus hijos amados. Y tal como tu hijo Jesucristo experimentó ese dolor y salió victorioso, y el cual clamamos a ti en el nombre de Jesús por fe y por esperanza, Señor, de que hay una vida eterna, Señor, y que estamos experimentando un crecimiento emocional y un poder tuyo dentro de nosotros. Gracias, Padre. Bendigo a cada persona que escucha en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Familia, esta es mi participación el día de hoy. Yo te invito a que compartas este tema, porque seguramente alguien está viviendo una circunstancia de dolor que necesita entender el para qué, no el por qué. Y pues sin más,
Esto es toda mi parte. Muchas gracias por escuchar. Esto es todo. Nos vemos la próxima semana. Chao, chao. Dios te bendice porque Dios siempre está presente.